Buenas tardes, docente. El presente trabajo tiene la finalidad de describir los fenómenos climáticos en el Perú y en el Cusco en los últimos tiempos. Les voy a hablar sobre la metodología. Queremos enfocarnos en los tres puntos que afectan los últimos desastres naturales en el Perú. Primero tenemos el retroceso glaciar. Como podemos observar en la imagen, se ve una amplia cedida del hielo, sobre todo en las montañas, que puede llegar a acumularse y generar las famosas inundaciones o huaicos. El segundo punto tenemos el aumento de la frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño. Este es causado por los vientos alisios. Como podemos observar también en la imagen, se ve una temperatura aún más alta en la costa, afectando a la misma en mayor intensidad. La elevación del mar, consecuencia del fenómeno del Niño, como podemos observar, devastando las costas peruanas y así causando un fuerte déficit en la economía del Perú. Ahora quiero hacer un enfoque en el fenómeno del Niño. CONAM en el año del 99 sacó un registro que en el año de 1976 y 1988 el nivel del mar en la costa peruana había crecido 0.55 centímetros durante ese tiempo, cada año. Esto quiere decir que se iba sumando y hubo un incremento de 0.24 centímetros anualmente. Pero se espera que entre la década de 1990 y el año 2020, el nivel del mar ya no se incremente de 0.55 centímetros, sino de 1 centímetro al año. También predice que en el año 2050 ya no haya hielo en el Perú. Esto debido al deshielo que producen las cordilleras. Como podemos observar en las imágenes, el niño costero castiga aún más la población que vive del mar o habita la costa. Esto también causa un gran problema para la economía peruana, que se encarga de restaurar todos los artefactos dañados. Según González e Ibarra, en el año 2018, para la investigación de encuadres periodísticos sobre fenómenos climáticos en el Perú, el tiempo y el clima vienen sufriendo cambios en su comportamiento, principalmente en el régimen de lluvias, ocasionando impactos en el comportamiento del caudal y nivel de los ríos en las principales cuencas del país. En ese mismo sentido, en esta investigación citan y mencionan algo muy importante, ya que según ellos los desastres causados por fenómenos climáticos más frecuentes en el Perú son las inundaciones, los huaicos o lluvias, las tormentas de granizo, los vendavales, tormentas de nieve, el friaje, heladas y sequías. Según el Sistema de Información de Gestión de Riesgos de Desastres, SIGRIT, Cusco presenta peligros producidos por fenómenos climáticos. Entre estos fenómenos, primero se encuentran las inundaciones, zonas con saturación en época de lluvia, como podemos observar en las zonas de la Avenida La Cultura. Los sumideros de la ciudad colapsan. Este es el caso de muchas de nuestras avenidas principales. También tenemos a lo que es la erosión de riberas, como lo que se observa en las rutas hacia Quillabamba, o el desplome de carreteras que están a orillas del río. Todo esto por un principal fenómeno climático, las precipitaciones. Como siguiente punto tenemos la revisión de antecedentes y organización de la información obtenida. Las principales fuentes y causantes del cambio climático en el Perú está asociado a tres puntos importantes. El primero, que vendría a ser el retroceso glaciar. El calentamiento global provocó el derretimiento del 51% de la superficie de los glaciares en el Perú durante los últimos 50 años. Un caso registrado en el Perú vendría a ser Glaciar Coricalis, ubicado en la cordillera oriental de los Andes. Este glaciar ha perdido casi la mitad de su longitud desde que comenzaron las mediciones en 1963 por la empresa peruana hidroeléctrica. Alrededor del 2007, el glaciar había estado retrocediendo a una velocidad de 600 metros por año. El segundo punto importante vendría a ser el aumento de la frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño. En el Perú, el fenómeno del Niño eleva la temperatura de las aguas superficiales del mar de la costa norte, provocando una evaporación abundante que, sumado al efecto orográfico de los Andes peruanos, provoca lluvias persistentes. Un caso registrado en noviembre del 2015, cuando ya se estaban manifestando
los efectos del fenómeno del niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia informó que Centroamérica sería una de las regiones más afectadas, lo cual así fue, ya que generó varias sequías y lluvias torrenciales. El segundo punto importante vendría a ser la elevación del nivel del mar. Los mares y los océanos están sufriendo grandes impactos. Se sabe que el nivel de estas está aumentando, ya que en los últimos 100 años ha subido entre 10 y 20 centímetros. Un caso registrado en el Perú: en nuestro país la temperatura superficial del mar se incrementa debido al cambio climático, lo cual ha estado aumentando a niveles de 15 centímetros, generando oleajes anómalos que obligan a cerrar diferentes puertos del litoral. Otro de los fenómenos los cuales podemos presentar son acerca del cambio climático y los gases de efecto invernadero, los cuales son la absorción de la energía solar en la superficie del planeta, lo cual se produce por los llamados gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de carbono y el metano. Pero dado que debido a la deforestación, la combustión desmesurada de hidrocarburos, este ciclo de vida se ha alterado y la vegetación de la vida se ha empezado a marchitar y ya no es suficiente para poder dar o reciclar todo el CO2, ya que se observa que en el Perú, como en el mundo, se ha alterado el equilibrio que sostiene la vida. Su actuar está cambiando el clima y esto afecta directamente al desarrollo de la vida. Otro de los fenómenos son acerca del cambio climático en el Perú por el aumento de la temperatura global. Este aumento de la temperatura global genera cambios térmicos en la densidad del agua. Muchos de estos vemos en nuestro país, los cuales son causados su dilatación y, en consecuencia, el aumento del nivel del mar. En efecto, el aumento del nivel del mar se explica principalmente por este factor, que sería encontrándose en otros factores el derretimiento de glaciares, las fallas geológicas, los cambios en las reservas de agua terrestre, entre otros. Conclusiones. Bueno, el impacto global del cambio climático se encuentra en función del aumento esperado de la temperatura global, que ha alcanzado, según la metodología empleada, pérdidas de hasta el 20% del PBI mundial para aumentos de la temperatura por encima de 5 grados Celsius. Este impacto del cambio climático se manifiesta en el Perú a través de diferentes efectos. Por ejemplo, el retroceso glaciar, que actualmente se viene manifestando con una disminución del 22% de la superficie glaciar en los últimos 22 a 35 años, así como también el aumento del riesgo de desastres naturales como huaicos, deslizamientos e inundaciones en zonas costeras por la elevación del nivel del mar, y también por el aumento de la frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño. En el Cusco se han registrado zonas donde podrían suscitar más efectos o consecuencias sobre estos fenómenos climáticos, especialmente por las inundaciones. Y bueno, se hace necesaria una gran visión integral y multidisciplinaria para poder planificar y concretar acciones anticipadamente que permitan adaptarnos a las potenciales consecuencias del cambio climático, más aún considerando nuestra gran vulnerabilidad ante eventos de esta naturaleza. Y sí se espera que se observen cambios ambientales adversos producto del calentamiento global. No solo ya se habrán generado daños irreversibles, sino también tendremos que asumir los mayores costos de adaptarnos a temperaturas aún mayores. Y bueno, asimismo también destacamos que la inacción en cuanto a políticas climáticas se refiere y tiene un efecto perjudicial sobre la economía agregada, que bueno, así los beneficios de la implementación de las políticas que mitiguen los efectos del cambio climático entre el 2020 y el 2030 son mayores o bueno, ligeramente menores que los rangos de costos estimados. Entonces, a partir de ello, no solo se asumiría un mayor costo, sino que sería casi imposible revertir los efectos negativos. Gracias.